34 años buscando justicia. ¿Por qué tardó tanto? ¿Cuántos tropiezos tuvieron que afrontar hasta llegar al día? Entiendo que la condena se conocía de madrugada, ¿correcto? Hasta el día de hoy. Sí, en efecto, los procesos en donde se judicializa la grave violación de derechos humanos se caracterizan principalmente por tardar en alcanzar justicia. Esta es una verdad que es innegable, pero la constancia, la perseverancia hace que al fin y al cabo, aun cuando pasen muchos años, se alcance el derecho a la verdad de los familiares, de las víctimas, de conocer quiénes son los responsables. Y no solo uno, sino de todos los responsables. Y es por eso que el caso Bustillos representa pues, una forma de ser constantes en la búsqueda de justicia y que lo encarnó de manera muy digna doña Margarita Patiño, ¿no? Entonces, del punto de vista familiar, siempre ha habido esa gran expectativa de que algún momento se iba a dar una sentencia condenándose a todos los responsables. ¿Cuáles son los elementos de convicción de la Sala para condenar como coautora a Daniel Urresti? Principales. La Sala ha considerado una pluralidad de pruebas de cargo, que son pruebas contundentes, uniformes y sobre todo que ha generado una convicción de responsabilidad de Urresti frente al asesinato del periodista Hugo Bustillos. Entre ellas tenemos declaraciones de testigos presenciales, en este caso de Rodríguez Isabel Chipana, que es pues la testigo que ubica a Urresti dentro de la escena del crimen al momento que fue emboscado el periodista Hugo Bustillos. Y no solo es la versión, sino también la Sala ha tenido en cuenta los datos de corroboración periférica, su dicho, con otros, con elementos de prueba que van en la misma dirección. Así se tiene pues también documentos, también se tiene prueba instrumental que apoyan la versión de Isabel Rodríguez Chipano. Usted inició esta conversación señalando que se trata de un delito contra los derechos humanos. Es de grave violación de derechos humanos, que califica como un crimen de lesa humanidad. Y sí. La condena ha sido de 12 años. Si ha sido de 12 años. De lesa humanidad. ¿No debiera haber sido una condena más severa de 35 años o de cadena perpetua? Lo pregunto, usted es el abogado. La Fiscalía solicitó 25 años, es el titular de la acción penal y el único legitimado para pedir el quantum de la pena. La reparación civil que está a cargo de la parte civil no entra a ese ámbito, ¿no? Por lo tanto, de acuerdo a las normas penales vigentes al momento de los hechos, era la pena que oscilaba en este rango. Claro, en el caso concreto... O sea, habiendo ocurrido los hechos, cuando había otro código penal, o sea, otras penas condenadas en el código penal, tiene que juzgarse con la vigente. De las leyes vigentes en ese momento. Ok, ya. Claro, en el Código de 1924 establecía una pena de 25 años para el delito de asesinato. Sobre esa base, los juzgadores tienen en cuenta algunos aspectos que, bueno, ya han sentado en cierto modo jurisprudencia, de que cuanto uno más tiempo está sometido a un proceso, eso disminuye la pena, ¿no? Que pide en un primer momento el representante de la Fiscalía. En tanto que este proceso empezó de 2013 adelante, digamos que siempre ha habido un... Empezó en el 2003, eso quiere decir que contra Urresti, Urresti, claro. Margarita y sus hijos han estado 10 años buscando, batallando en el Poder Judicial, litigando con sus abogados hasta el día hasta la madrugada de hoy en que finalmente... Así es, siempre, constantemente, día a día, se ha estado buscando justicia. En un primer momento nos fue esquivo, ¿no? Con la absolución del 2018. En 2019 una de las salas de la Corte Suprema declaró nula la sentencia de absolución y dijo valoren correctamente los medios de pruebas que se han producido en el juicio, y vuelve a que se repita nuevamente el juicio y a ese resultado lo que ha ocurrido el día de ayer, ¿no? La condena de Urresti Lera. Entiendo que la defensa, con todo derecho, de Daniel Urresti va a continuar buscando que esta sentencia sea anulada
y ha apelado. ¿Hay más instancias a donde pueda recurrir Daniel Urresti para revertir su situación hoy? Tiene el derecho a la doble instancia. Correcto. Y esta se agota con... estamos en segunda instancia, con la Corte Suprema. Así es, con la Corte Suprema. Correcto. ¿Ustedes están de acuerdo con la sentencia que Nosotros se le ha saludamos la sentencia, como se ha señalado. Es una sentencia impecable desde nuestro punto de vista. Es una sentencia que fundamenta correctamente la responsabilidad de Daniel Urresti Helera y también pues muestra cuáles son las pruebas, ¿no? Y comparto también para que en su momento también pueda ser difundida y leída por toda la ciudadanía, porque es importante saber, ¿no?, qué es lo que ocurrió, qué pruebas había en realidad. Y esperemos que muy pronto ya sea pública la sentencia para que se tenga el acceso a la opinión pública, ¿no? Finalmente, doctor Barnechea, la reflexión sobre esta frase que puede sonar trillada: justicia que tarda no es justicia. Daniel Urresti ha sido condenado, pero tardó 10 años en que ello ocurra. ¿Cuál es la reflexión? Justicia que tarda no es justicia, pero para casos de violación de derechos humanos sigue siendo justicia. ¿Por qué? Porque uno es consciente de que no es fácil, no es sencillo, y que además, al ser un crimen de lesa humanidad, se aplican reglas especiales como la no prescripción de la acción penal, y también pues se van a generar otras consecuencias al momento de la ejecución de la pena, ¿no? Como por ejemplo el que no se aplique los beneficios penitenciarios. Entonces esto es importante, atendiendo a que no es un asesinato común, sino es un asesinato de crimen de lesa humanidad, donde existen ciertos parámetros para la valoración de la prueba. Entonces hay que valorar la prueba de acuerdo a la magnitud del hecho, no solo con el nomen iure, con el nombre jurídico del delito en concreto, sino a su dimensión contextual. Y esto es importante, ¿no? Un precedente también, creo yo, antes de terminar, un precedente, porque en un país donde se han cometido, en nombre de la defensa del Estado, la lucha contra el terrorismo, excesos que se tienen que identificar y ejecuciones extrajudiciales a manos de los miembros de las Fuerzas Armadas, es doloroso decirlo, no afecta la institucionalidad, son elementos puntuales que tienen que ser procesados. Esto siente un precedente. Siente un precedente importante. ¿No es cierto? No prescriben. No prescriben porque se tratan de crimen de lesa humanidad. Y en efecto también tiene otros elementos interesantes que seguro va a dar ya un análisis más detallado en el ámbito jurídico, ¿no? Cómo se valoran pruebas testimoniales donde el recuerdo de estos hechos fueron de hace 34 años, por ejemplo, ¿no? No es como un homicidio, un asesinato que se juzga a los 2 o 3 años, ¿no? Donde, digamos, las pruebas pueden ser mucho más directas y se pueden encontrar mucho más rápidas. Pero en crímenes de lesa humanidad, donde han ocurrido en un tiempo ya lejano y principalmente con cometidos por agentes del Estado, donde tenían toda la posibilidad de desaparecer pruebas, de esconder cierta información o el de intimidar a los testigos, es mucho más difícil, ¿verdad? Y entonces estos parámetros tienen que ser analizados correctamente. No es sencillo, no es la misma lógica, no es los mismos principios, no es la misma, digamos, enfoque, sino va cambiando de acuerdo también a los hechos. Será un caso de estudio porque se está haciendo jurisprudencia. Se está sentando jurisprudencia con el caso de Daniel Urresti, además, ¿no es cierto? Sí, sí, es un caso importante y que seguro, ahora vamos a ver y analizar la sentencia, tiene efectos incluso también para exigir al Estado el deber de protección frente a periodistas o reporteros que cubren información en zonas de emergencia o en conflicto armado interno o en zonas de fuego cruzado. Entonces esto es importante en realidad, ¿no? Entonces vamos a ver de qué manera también, porque ya todavía a nosotros no nos notifican la sentencia, pero ya en el estudio vamos a ver cuáles son las implicancias también para ello, porque recordemos que Hugo Bustíos fue asesinado en el marco del desempeño de sus labores como periodista. O sea, no fue un hecho distinto, sino en el espacio de sus funciones, de sus labores como periodista. Enhorabuena, felicitaciones. Gracias, muy amable. Fue una batalla larga, sí, pero consiguieron el objetivo. 7 años yo vengo litigando el caso, 7 años, y bueno, no es la perseverancia y también la confianza de que los elementos de prueba estaban ahí. Solo hay que valorarlos como deben valorarse, nada más. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, muy amable, familia.